Bienvenidos al episodio número 23 del podcast del Tori y el Ray. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el señor Wineldito, quien es mi hermano de sangre y nos va a acompañar. Recuerden quitar el mudo del micrófono y vamos a darle para allá. Yo le decía a mi hermano cuando estábamos planeando la dinámica de que la forma como funcionan los podcasts es que es algo orgánico, natural, una conversación natural, es como sentarse a hablar con tus amigos. Me preguntaba de qué vamos a hablar. Pues bueno, cuando te vas a tomar una cerveza con los amigos no te pones a planear de qué vamos a hablar de la que pica el burro. Más sin embargo, viendo aquí las notas que nos escribe producción, veo que tienes ahí unas notas preparadas acerca de emprendimiento y cómo crear negocios que te hagan victoriosos en el siglo XX. Güey, espérate, a mí no me dieron... vamos a hablar de Amway y de Órgano Gold. A ti no te llegaron de producción bien. Eso es bueno, mira, público para que no se asusten. Crear negocios exitosos en el siglo XX, quizás yo no sea el mejor ejemplo, porque yo he creado varios negocios, pero no han sido exitosos. Hey. Pero bueno, pero mira, tú sabes que sí te puedo hablar de cómo no hacer un negocio. Ahí sí te puedo dar algunas pautas. Bueno, vamos a hablar de eso, porque siempre se ha hablado, por ejemplo, si lees a algunos de los autores famosos sobre emprendimiento, como Kiyosaki, de la primera cosa que te dicen es que rara vez alguien logra el éxito en su primer emprendimiento. Siempre pasan 2, 3, 4 experiencias antes de sacar el producto exitoso. Entonces, de hecho, allá en el Coworking Space Story, yo recuerdo que había una noche a la semana que se reunían los emprendedores precisamente a hablar de sus historias de fracasos para que se analicen, socializarlo y aprender de eso, porque de los errores se aprende, ¿no? Entonces sería interesante aprender de los errores de emprendimiento de Wineldito. Claro. Mira, te voy a comentar un caso que puede resultar quizás hasta un poquito jocoso, pero es una realidad. Yo tenía un negocio de comida en una ocasión, donde teníamos servicio a domicilio. La gente llamaba, no existía todas las aplicaciones que hay ahora, sino que la gente llamaba directo al negocio, como todavía de hecho se hace, y tú tienes tus repartidores allá que van y lo llevan. Yo contraté una vez una persona que hacía el trabajo de repartidor, y yo me di cuenta que cuando yo le entregaba el ticket con las órdenes, él siempre me preguntaba, mira, hágame el favor, ¿a dónde que está esa dirección? Y yo buscaba, mira, esa es la calle tal, número tal. Entonces yo le explicaba y le mostraba en el mapa, tú te vas por aquí, qué sé yo cuánto. Ya como a la quinta o sexta vez, yo le digo, pero venga acá, compadre, ahí está la dirección, léala. ¿Sabe qué pasó? El tipo no sabía leer. No sabía leer, compadre. Y yo ni cuenta me di que esa persona que yo contraté no sabía leer. Eso es, te lo menciono como un error de emprendimiento que tú debes empezar a tapar por contratar la gente adecuada y que tenga realmente las capacidades necesarias para desempeñar el puesto. Esto es un ejemplo muy básico, pero óyeme, si tú vas a leer una dirección para saber a dónde tú vas, lo mínimo que tú tienes que saber es leer. Entonces, te lo comento como algo quizás muy básico, pero que a cualquiera le puede pasar, y no quizás en algo tan sencillo como que no sepa leer, pero el punto es que la persona a quien tú contrates debe tener las capacidades necesarias para desempeñar el puesto, que muchas veces nosotros contratamos a un amigo o contratamos a alguien que algún relacionado, porque es mi negocio y él me va a ayudar, pero no necesariamente tiene la competencia necesaria para desarrollar el puesto que tú realmente necesitas. Que por eso cuestionan mucho las entrevistas en el área de nosotros, de desarrollo, porque muchas veces en las entrevistas le ponen pruebas prácticas, ¿no? De que lo ponen en una situación parecida a como sería su día a día. Probablemente a esa persona que iba a desempeñar el puesto de repartidor, pues pudiera haberse puesto en una situación parecida, ¿no? De que, ok, aquí te damos una dirección, ¿qué harías tú? Una manera de simular. Y ahí probablemente hubiéramos podido evitar esa situación. Claro, ¿no? Y hay muchísimos otros errores que si nos ponemos a listarlo, pues quizás ni siquiera terminaríamos hoy, pero otro así bien rapidito que te puedo mencionar es que tú, óyeme, cuando tú te vas a meter en un negocio, tú debes conocer de ese negocio. Y muchas veces, a lo mejor tú no tienes que ser experto, porque tú tienes personas que hacen cierto trabajo por ti, pero hay que conocer a fondo el negocio. Y te lo digo por el mismo ejemplo del negocio ese de comida,
que yo no estaba muy claro en cuál era el cliente real de ese negocio. Para mí, bueno, yo estaba en una zona de alto tránsito, un negocio de comida, por aquí pasa mucha gente, algo me va a comprar. Pero resulta que el precio al cual estaban el producto que yo vendía no se adaptaba a la zona. Entonces, tú sabes, estás en una zona popular, no porque haya mucha gente quiere decir que te van a comprar, si tú no estás ofreciendo el producto adecuado para esa zona. O sea que por ahí va el asunto, por ahí van las historias del por qué no tuve éxito en ese negocio. Cuando se va a emprender una inversión, muchas veces se habla del due diligence, que es precisamente eso que mencionas tú, hacer el estudio de mercado, ver si el precio que tengo es adecuado, analizar la zona. ¿Hiciste algún tipo de análisis antes de iniciar ese negocio en ese lugar? Yo me basé más en el análisis financiero. Yo me puse a ver una proyección de ventas que era una franquicia. Entonces, realmente, tú sabes, cuando tú compras una franquicia, lo principal que tú adquieres es ese know-how del negocio. O sea, si yo te estoy comprando una franquicia, tú me vas a transmitir todo el conocimiento de cómo que se hace ese negocio. Entonces, ahí tuvo el error. Yo pienso que mucho de lo que me sucedió en ese negocio es que la transferencia de conocimiento no se dio de manera efectiva. Simplemente hicimos unas proyecciones de venta y unas proyecciones de costos y gastos. Y mira, esto te va a dar tanto mensual, pero ¿cuál es? ¿De dónde salió esa proyección de venta? Exacto, las famosas proyecciones que son básicamente inventadas y que todo va a salir bien y todo el mundo te va a comprar todos los días. Exacto. La gráfica, cuando te haces la proyección, la gráfica siempre es así. Nunca te va mal las proyecciones. ¿Qué pasó? Ahí parece que perdimos por un segundo a Wineldito. Sí, Tori, dale. Yo he participado en... Sí, precisamente eso te iba a decir. Yo iba a decir que como tú has participado en varios emprendimientos, quería que nos sigas abordando por esa línea de los emprendimientos y tal. Ok. Yo he participado en varios emprendimientos y también he participado en eventos que se llaman Startup Weekend, donde ellos te dan como una inducción a emprender, vamos a decirlo así. Y eso es un aspecto que yo como que insiste mucho de, hey, mira, no es simplemente inventar, o sea, hacer una proyección no es inventar tu número, tú tienes que ver que de verdad a quien tú tienes que saber quién es tu cliente, quién tú le vas a vender y llevarlo a un punto de que tú le pones un nombre a tu cliente. Tú dices, ok, mira, mi cliente se llama María, tiene entre 27 y 35 años, seguro tiene 2 hijos y qué sé yo, le gusta mucho hacer ejercicio y ya, yo vendo unos tenis específicos que se ven de una forma medio coqueta. Tú ves, cosas así. O por ejemplo con el tema de la franquicia, hey, mira, nosotros vendemos, vendemos sándwiches y lo chévere de los sándwiches es que son relativamente baratos y están de una vez. Y eso es para la gente que están de paso, que trabajan mucho y que se quieren jaltar con los carbohidratos. Ya, ok. Entonces, ¿dónde lo vamos a poner? Vamos a ponerlo ahí, cerca de la parada del metro, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, empezando por ahí, y después entonces, quizás haciendo proyecciones, pero proyecciones basadas en experiencia de zonas y como cosas similares, no di que porque sí, no di que, hey, vamos a sacar un promedio de las proyecciones, perdón, de los gráficos de todas las sucursales de la franquicia que han tenido éxito. Ah, mira, la curva hace así. Ah, ok, entonces todas las futuras sucursales van a ser así también. Y no, pero no, así no. Además de filósofo, es un tipo de mentalidad de negocio. Claro. Mira, de verdad. Yo no diría que sorprendido, porque yo siempre he sabido que el Tori es un tipo brillante, pero de verdad está dando aprendiendo de Ray, algo se me tiene que pegar, imagínate. Pero no, realmente, mira, te voy a decir con eso de las proyecciones, porque obviamente yo puse un ejemplo muy básico, no es que yo sea tan bruto tampoco, que es verdad, que tú dices, mierda, te vendieron una idea y tú te la compraste. No, realmente las proyecciones sí deben estar basadas sobre algo real y no es que, bueno, por aquí pasa 1000 gente, esa 1000
1000, me va a comprar un 10%, o sea que hay 100 ventas que yo voy a hacer al día. Eso no funciona así, tú sabes. Debe ser fundamentada sobre algo real y hay muchísimos factores que, ¿verdad? No nos vamos a meter en una clase de proyecciones aquí ahora, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Tori, de que tú debes buscar un fundamento sobre qué, no es que a ti te están dando una proyección, es sobre qué se basa esa proyección y buscar lo que le llaman la memoria de cálculo. ¿Cómo tú calculaste eso? ¿De dónde salió ese número? Perfecto. El Tori también es un emprendedor, él tiene ahí varias empresas, tiene una empresa de desarrollo de videojuegos, entre otras. Entonces, Tori, cuéntanos cómo te ha ido a ti en tus experiencias de emprendimiento. Hey, vamos a tomar nota. Espérate, déjame buscar lápiz y papel. Dale, Tori. No, en verdad no me ha ido tan bien. Déjame ver, con lo de la cosa de los videojuegos, nosotros ahora que estamos comenzando, vamos literalmente por la tercera semana. Y yo creo que, no sé, el producto, la idea es, una cosa que yo me he dado cuenta es que la gente tiende a casarse con un producto y no lo suelta nunca. No lo suelta como hasta que no estén súper rojo. O sea, ni siquiera rojo. Es como la gente empieza en rojo con, mira, déjame yo coger este capital que tengo ahí y yo básicamente voy a jugar la lotería. Y lo voy a poner todo en este emprendimiento. Y se casa con eso hasta que está en súper rojo. Entonces, la idea con la empresa de videojuegos es tratar de iterar y hacer productos chiquitos que no dure más de un mes de concepción al mercado. Que si fracasan dos o tres juegos. Hay que iterar mucho. ¿Eh? ¿Qué fue? Vamos a ampliar el concepto de iterar. Ok. Tú pudieras, por favor, ayudarme con esa partecita ahí, que tú me dices que hay que iterar. Ayúdame a explicar el concepto ahí, por favor. Ok, iterar es como tú, o sea, imagínate que, ok, imagínate que tú quieres llegar de un punto A un punto B, ¿verdad? Tú eres esta manita. Entonces tú empiezas a caminar hacia el punto B, pero por alguna razón tú tienes como una brújula medio rara y tú empiezas como a hacer así, ¿verdad? Entonces tú te estás alejando del punto B. Cuando tú usas un método iterativo para llegar a punto B, tú lo que haces es que cada vez que tú te vas moviendo, tú vas chequeando, hey, yo estoy en punto B. No, ok, pues déjame yo cambiar algo. Y entonces tú te adecuas para seguir en ruta al punto B. Hey, lo que yo cambié, lo que hice fue que me puso por aquí abajo. Ok, pues entonces vamos a ver, vamos a iterar otra vez para acercarnos más a punto B. Y así. Entonces tú como que el camino no es, llegué aquí. Es como más. Y entonces eventualmente tú llegas ahí a donde tú quieres llegar. Y el Hay veces concepto que tú no vas a de llegar. iterar lo que quiere decir es hacer esa revisión para ver si el cambio que tú hiciste realmente te está llevando al objetivo. Exactamente. Ese es el concepto de iterar. Como tú evaluar hacia dónde tú quieres ir y hacia dónde, si las decisiones que tú estás tomando te están llevando hacia allá o te están llevando hacia otro sitio. Incluso parte de eso también es quizá el objetivo al que tú quieres llegar no es realista o no es realmente lo que tú quieres. Tú simplemente lo cogiste porque tú dijiste, este parece un buen objetivo. Pero en el mismo proceso de iteración tú te puedes dar cuenta, espérate, pero habían cosas que yo no estaba viendo. Déjame yo mejor apuntar para acá arriba mejor. Que aquí es más heavy y ya por las decisiones que yo tomé, creo que estamos más alineados con esto. ¿Verdad? Y también Entonces, el proceso de por ahí. iterar tiene que ver también con el concepto de lanzar frecuentemente, porque básicamente lo que se quiere es que en vez de tú durar un año trabajando en un producto y que al cliente no le guste, lo que se quiere es validar la idea, que en vez de tener un lanzamiento después de un año, tú tener 12 lanzamientos en un año, donde tú tienes un lanzamiento mensual. Entonces tú tienes una retroalimentación activa del cliente y tú vas viendo qué le gusta y qué no le gusta al cliente. Y muchas veces se cumple la regla del 80-20, muchas veces el 80% del esfuerzo que tú estás haciendo va hacia cosas que el cliente no le gusta, no las usa. Y entonces ese 20% de esfuerzo que va sobre las cosas que sí le gustan al cliente, pues entonces es lo que está haciendo que al cliente le guste. Entonces tú puedes invertir eso, ¿no? Pero si tú no tienes retroalimentación cercana, con una retroalimentación que sea frecuente, pues entonces
tenemos Exacto. ese riesgo. Con el 80-20 y principalmente en software, es como que la regla es que 20% de las características son las que dan 80% del valor, una cosa así. Entonces como que tú vas de 5 cosas que tú pones en tu proyecto, si son las 5 cosas correctas, una sola es la que está dando realmente el valor para el usuario final. Y más en el tema del juego, que o sea, nosotros como que tenemos una idea de a quién queremos venderle, pero no es como que alguien nos está pagando a nosotros para hacer un juego, ¿verdad? O sea, el riesgo está totalmente del lado de nosotros. Es como, tenemos que hacer un juego y tenemos que hacer un juego que a la gente en general o al público en general que queremos venderle le guste. Pero hasta que no esté afuera y la gente lo esté descargando, nosotros no... Vamos a tener idea porque nosotros se lo pasamos a la gente. Le decimos, oye, juégame esto aquí. Pero no es como que nosotros tenemos acceso a toda una red de gente, de 500 gente que puedan probarlo y darnos el feedback. Tenemos que... Claro, y mira, y antes de que tú sigas avanzando ahí, Tori, yo quería rescatar de la conversación que estaba hablando los conceptos de eficiencia y eficacia, que a veces la gente no los confunde. Eficaz es hacer lo que hay que hacer. Y eficiencia es eso que tú estás haciendo, hacerlo correctamente. Si tú estás haciendo algo muy bien, por eso que tú estás haciendo muy bien, no es lo que hay que hacer, de nada te sirve. Lo hice perfecto, pero al final eso no era lo que la gente quería. Entonces, esos conceptos, eso es Administración 101, los conceptos de eficacia y eficiencia. Yo tengo que saber que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, pero que eso que estoy haciendo bien es lo que realmente hay que hacer. Exactamente. Ey, eso está muy chulo. Qué heavy. ¿Tú eres administrador? Yo soy mercadólogo, Tori, y aquí tomando nota contigo porque tú tienes un concepto de verdad revolucionarios, innovadores. El Tori de verdad se las trae. Siguiendo con lo de las iteraciones, fruto de esas retroalimentaciones del cliente, muchas veces se cambia la idea, que es lo que se llama pivotear, ¿no? Que es un anglicismo, ¿no? Pero es básicamente cambiar esa idea original que teníamos para ajustarla más a lo que realmente quería el cliente final. Quizás nos dimos cuenta que hicimos una herramienta, pero en realidad sirve más para otra cosa, más que para lo que realmente se concibió. Es el caso, yendo al área de la medicina, el caso de la Viagra. Fue concebido como un medicamento para la hipertensión arterial. Entonces... Y de repente, ¡wow, carajo! Luego se dieron cuenta que servía para otra cosa y fue un producto exitoso para algo totalmente distinto a lo que fue concebido. Pero tú como usuario frecuente de ese producto, ¿realmente entiendes que la y la eficiencia es la correcta? Sí. Y no, la gente que sufre de lupus tiene que tomar Viagra también. Yo no sé por qué. Yo tengo una amiga que sufre de lupus y ella tiene que tomar Viagra. Una mujer, no sabía de mujeres que toman Viagra. Pero eso le indicó el médico, seguro. Sí, se lo indicó el médico. Eso, por la vaina esa de la presión, yo creo, no sé. Y es súper funny porque yo me acuerdo que yo un día la acompañé. A comprar Viagra. Tengo que ir a comprar medicina. Y yo, ok, vamos, está bien, tú te acompañas, no te preocupes. Y cuando vamos así, que yo veo que le dan la Viagra y vaina, y yo dije, mierda, entonces van a creer que yo ando con esta jeva y que tú eres un flojo. Exactamente. Pero ey, no hay que tener vergüenza. Eso... Lo disfrazaste bien, dije que era para ella y cosas, pero mira. No, Está bien. Era para ella. Lo pueden buscar, en serio. Eso, yo me lo encontré super funny. Pero vean, a propósito de eso, y perdón que quizás nos salimos del tema, pero bueno, como aquí es orgánico, ¿tú alguna vez has tenido que comprar cosas así incómodas que te dan vergüenza comprar? Bueno, la primera vez que yo compré preservativo fue como medio... me imagino que eso le pasó a todo el mundo. Sí. ¿Verdad? Como hey, yo quiero de esos Durex. Así, y yo como tratando de ver la reacción de la y ella muy normal agarró de cuáles, de esto o de esto. Y yo, dame los dos.
Rápido, rápido. Ya. Loco, la primera vez que yo compré condones también, yo recuerdo perfectamente la experiencia. El tipo estaba como burlando de mí, porque yo era un chamaquito y voy a la farmacia así mismo, calladito y vaina. Esperé que se fuera todo el mundo. Ese fue el momento más largo de espera. Ahí fue que ya empezaron a llegar clientes de verdad. Entonces los fuñidos condones estaban en la parte de atrás del mostrador, tú no lo podías coger tú mismo, tenías que pedírselo a él. Y llega cliente, y yo dando vueltas esperando que se vayan. Cuando al fin no hay nadie en la farmacia, le digo al tipo, mira que uno preservativo. Ah, sí, como no, el tipo agarra, baja todo lo que tiene, me lo pone ahí en el mostrador y empieza, mira, este que sí yo llevó. Él sabía. pero que era relajándome que él estaba, segurísimo. El No, tipo empezó a sacarlo todito y lo puso ahí en el mostrador y empezó a fuñir ahí conmigo. Y yo con una vergüenza, ya tú sabes. Pero al final fue buena la asesoría. y lo peor del caso es que lo compré para nada, porque no se dio la jugada. Terrible. A mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, en que yo lo compré y fue como, ok, ¿para qué yo hice esto? No. Fue desperdicié de tiempo total. Pero por lo menos me ayudó a perder la vergüenza para comprar. Yo pensé que te ayudó con otra cosa, pero bien. Yo estaba viendo en una serie que Había un cumpleaños esa semana. Repurpose. hay investigadores privados y también que trabajan con la policía que utilizan preservativos para tomar evidencia. O sea, no siempre andan con los guantes, ¿no? O sea, si no andan con los guantes, coño, ¿cómo agarro eso sin dejar las huellas, sin contaminar la evidencia? Un condón. Entonces, ya lo sabes. Usos alternativos, pues si lo compras. Pero es que los preservativos tienen como lubricantes y hay algunos que tienen como retardantes y vaineta. Lo que son de que for her. Eso he oído, me han dicho que tienen. Yo trabajé en. El Tori se defiende con su padre, los retardantes. El Tori es un filósofo, señor. El tipo es brillante en todos los aspectos. Trabajé para la gente de Population Service International, que ellos son la gente detrás de Pantene. Y ellos... el amigo de un amigo. No, yo trabajé para ellos, literal, yo le hice un proyectico ahí. Entonces ellos, yo vi varias de las cosas que ellos hacían, y una era entrenar a la gente de la farmacia para no hacer eso mismo de que burlarse de uno. Sí. ¿Tú viste el video del chamaquito de que no, sí. Claro, pero eso era un fake, tú viste. Eso. Yo no sé, yo vi. Sí. Eso fue un montaje, sí, claro. Sí. Ok. Bueno. Eso es en México. En México la edad legal para trabajar son 18 años. Ese niño de 14 nunca hubiera podido trabajar en un Oxxo. ¿Quién sabe? Ahorita hijo del dueño. Pero, y todo eso que anda por ahí, que a él lo cancelaron de Oxxo y después lo contrataron en Burger King, que sé yo, que eso es mentira. Bueno, en Oxxo él no trabajaba, él se puso la ropa y tal. Y en Burger King lo contrataron para hacer un anuncio, no es que él trabaja en Burger King. Exacto, claro. Tienes razón. Bueno, hace un poco de... Hace sentido, en verdad. Pero eso que él hizo, o sea, si él fuese el farmacéutico, de verdad, eso no se puede hacer. Tú tienes que... Como hizo la jeva conmigo en la farmacia, que cara seria, de cuál es que tú quieres. Toma, ya. Después de que el pana se va, entonces tú sí puedes hacer todo lo que tú quieres. Pero sí. Porque si no la gente se acompleja y después no lo usa y después están teniendo muchachos por ahí. ¿Y por qué tú tienes 3 muchachos? No, que yo iba a la farmacia y cada vez que yo iba, el del counter se reía. Y es como... Y hablando de control de la población, estuve leyendo en el periódico que hay un programa que están haciendo en las escuelas secundarias de República Dominicana para prevenir los embarazos no planificados. Y lo que están haciendo es que le están dando muñecos así en forma de bebé y los estudiantes tienen que hacerse cargo, ¿no? Porque el bebé llora y tú tienes que despertarte, a cualquier hora llora y tú tienes que darle el biberón y tal, para que ellos tengan una idea de qué es la responsabilidad de tener un bebé y lo piensen 2 veces antes de procrear, ¿no? Entonces... Pero eso es una palabra de doble ciclo. Eso, diantre, Tony, me quitaste la palabra de la boca, pero dilo tuya que tú arrancaste.
No, porque hay gente que se le da ese padre heavy y le Así gusta esa mismo. vaina. Eso yo te iba Entonces a decir. ahorita, ¿Y qué tal si se le da bien ese padre y se emociona? Y dice, no, pero espérate, pero yo estoy bien. Yo, exacto, yo sé de esto. No, pero obviamente eso es un relajo. La verdad es que el programa está muy bueno porque yo no creo que a ningún muchacho de esa edad le vaya a ir bien con un bebé llorando, despertándolo en la madrugada, que tenga que darle comida, cambiándole pamper, tú sabes, es complicado. Y el programa, yo te voy a decir, Ray, eso ahora lo vi también recientemente, pero hace unos años ya que yo estoy viendo ese programa. Y tengo entendido que se había parado ahora por la pandemia, pero los colegios que lo quisieran seguir lo pueden solicitar y le mandan sus muñecos con todo el hecho para que los muchachos hagan su ejercicio. eso está heavy. Yo creo que también es un tema de que hay que darle como propósito a los muchachos también, porque a mí me tocó una vez en una feria, que mi hermana es profesora, ella me dijo, ay, ven para esta feria para que juzgue los proyectos y cosas. Y habían gente así, o sea, como que los chamaquitos, como que no le interesa nada, como que nada les importa, y como que todo es como por gravedad, así, a lo que me pasen. Pero por tu definición estoy seguro que eso era un colegio privado, ¿verdad? Sí, era un colegio privado, ¿cómo tú lo sabías? Por lo que dice, por lo que estás definiendo, ¿no? Niños que nacen en una burbuja donde no les falta nada, pues crecen en toda parte del mundo, ¿no? Cuando no tienes problemas reales, pues pasas una infancia, una adolescencia sin tener una idea de qué es la vida, sin valorarla, ¿no? Lo das por sentado y realmente no te das cuenta lo afortunado que eres. Oh, Dios mío, pero le salió el filósofo, pero es cierto, tienes razón. En ese orden de ideas, yo tengo una amiga que es israelí y ella me dice, ella vive aquí en Canadá y ella dice eso, que ella se da cuenta de que la gente de 17 años, porque no tiene propósito en la vida, de que simplemente con tener una consola de videojuegos y un poquito de sexo de vez en cuando ya se sienten llenos. Entonces A los 17. Wow. ella quiere que sus hijos hagan el servicio militar obligatorio de Israel. Y fíjate cómo está la cosa en Israel ahora, que eso es bomba y bomba. Y ella quiere que su hijo vaya para allá, para que vea lo que es la vida de verdad, y que se enfrente a la muerte, y que empiece a tirar tiros, para que vea que la vida no es un bicochito. Entonces, Bueno, yo diría que como concepto está muy bien el que tú le quieras enseñar a tus hijos que tienen que valorar las cosas, que nada viene por sentado en la vida, pero de ahí a quererlo mandar para la guerra está como, está como fuerte, ¿verdad? Yo comparto con ella el concepto, yo le enseñaría esos mismos valores, esos principios, pero si puedo hacerlo sin mandarlo a la guerra, sería mejor. Sí, yo creo que también es como, no sé, yo no tengo hijos ni nada todavía, suelto. Uf. Pero es como, Pero no por falta de práctica. yo espero, ahorita me sorprenden de que, hey, ese chamaquito se parece mucho a mí, qué chulo. Wow, qué heavy. No, anyway, es como, yo creo que quizá es más un tema de aprender a darle como responsabilidad y enseñarle consecuencias, más que no le falte nada. Y yo creo que por ahí es que va la jeva, la amiga tuya israelita, con lo de la vaina militar, porque en la milicia es, hey, haz esto y sé disciplinado y sé responsable, o te tocan tus consecuencias. Es como más, está el palo y la zanahoria, es una analogía de que the carrot or the stick. Entonces, en la milicia es como más el palo, ¿verdad? Sí. Entonces quizás esa es como más o menos la idea de, hey, ponte, o sea, desamémate y coge sentido y ponte presente, pero con ese método así medio jodón. Entonces, no sé, como que yo creo que eso, enseñarle a los niños, a los jóvenes, responsabilidad y que todo lo que ellos hagan tiene consecuencias y que traten de tomar un chip más control de lo que ellos están haciendo y de las decisiones que ellos toman. Yo Ya. estoy de acuerdo, Tori, y ciertamente hay que darle esa disciplina. Ahora, la disciplina militar, yo no sé, yo tengo mis reservas. A lo mejor algún militar que en algún momento ustedes puedan invitar le podrá explicar, o si ustedes lo conocen, no sé. Pero esa disciplina militar, a mí como que yo no pudiera haber sido militar, porque eso de que a usted le dan una orden y lo hace y punto, y cuidado si habla.
concho, como que así no es tampoco. La gente, yo no creo ni siquiera que eso te desarrolle tu habilidad de tú expresarte, de debatir ideas, porque cuando usted le da una orden, usted tiene que cumplirla. Entonces, Exacto, digo, es es quizás más complejo que eso, porque tampoco nadie está obligado a cumplir una orden que vaya en contra de los principios, que sé yo qué, pero bueno, en sentido general, el militar le dan una orden y usted la cumple, y punto. Y te ponen unos entrenamientos, te ponen unas actividades a hacer que son súper forzados, tú no puedes quejarte. O sea, que esa disciplina militar, aunque disciplina siempre es buena, pero la disciplina militar, me gustaría que quizá un militar con concepto me le explique qué se persigue con eso, del tan tajante que tú no puedes ni siquiera discutir nada de lo que te dicen. Hay que Pero ver, bueno, Rey Delta. también la milicia varía de un país a otro. Las milicias son distintas. Sí, al principio es el mismo, pero hay milicias donde tú sientes que todos están apuntando hacia un objetivo en común. Se supone que siempre es así, pero no siempre es como vemos en la película, que es denigrando y atropellando a otros, sino que hay ejército. Por ejemplo, el ejército de Israel es considerado como uno de los mejores del mundo. Entonces ahí sí que gente que conozco, porque es obligatorio. O sea, que todo el israelí que tú conozcas, que tiene más de 22 años, fue al ejército. Porque allí hay 2 años obligatorios que tú tienes que ir sí o sí. Y siempre, toda la experiencia que me han dicho siempre ha sido experiencia positiva. La gente que me ha dicho de que ninguno se sintió humillado, sino que se sentía que cuando no estaba haciendo algo bien sí que le ayudaban, pero nunca le denigraron y tal. Entonces, en ese orden. Sí, pues, quizá ahí es donde está mi error, que yo lo que veo de la milicia es lo que veo en la película. La famosa película, ¿tú te acuerdas de Mayo, mayonesa? Como lo tradujeron en español. Que era el superior que vivía denigrando, que hasta al final hasta la trompa se fajaron. Uh-huh. Esa era con Richard Gere, esa película, si mal no recuerdo. ¿Tú sabes qué película estoy hablando, no realmente? Yo sí sé, pero yo tenía, qué sé yo, 8 años cuando veía la película y recuerdo esa escena, pero no recuerdo el nombre de la película, ni los actores, ni nada de eso. Sí, ahorita yo sé, no me acuerdo. Era totalmente denigrando al tipo y bueno, quizás ese es un concepto errado de la milicia, pero eso que lo explico es un militar. Pero ya para finalizar con ese tema, ahora que estamos 22 de mayo de 2021, se está hablando mucho de Israel en este entonces en las noticias, pues creo que es un buen momento, partiendo de que Tori dijo Reto al destino. Diciendo que mi amiga es israelita. Mi amiga no es israelita, mi amiga es israelí. Entonces es bueno hablar de cuál es la diferencia entre israelita, israelí, judío y sionista. Son 4 conceptos que mucha gente lo usa como sinónimos y no lo son. Ay, perdón. Yo entendí que te dijiste israelita. Yo dije israelí. Israelita son los habitantes del pueblo antiguo de Israel, del que se habla en la Biblia de hace 2000 y tantos de años. Pero ese territorio pues fue invadido por el Imperio Otomán y ya el Israel que conocemos hoy día se fundó en 1948 y los habitantes de ese estado nuevo de Israel, que no todos los países reconocen, son israelíes. No hay israelitas vivos. Los israelitas murieron hace miles de años. Los israelíes viven en el hoy estado de Israel. Entonces, judíos son los que profesan la religión del judaísmo. No todos los israelitas son judíos. Y sionistas son aquellos que piensan que el israelita necesita o tiene derecho a un estado. Hay israelíes que los ultraortodoxos, los judíos ultraortodoxos dicen que no están de acuerdo con el Estado de Israel porque la Torá dice que solamente cuando llegue el Mesías los judíos tendrán derecho a un Estado. Okay. Esa fue la pequeña cápsula. Oh, wow. Está muteado, Winaldín. Muy bien, sí, no, definitivamente una cápsula muy interesante y muy educativa para lo que no estábamos claros en el concepto. Sí, realmente yo, ahorita, qué lío, bien, a nuestros escuchas que son israelíes, pido disculpas, en verdad. Bueno, tú tienes un amigo israelí que vivió allí en República Dominicana, Ronen Babayov, es israelí.
¿Te acuerdas de Ronen? ¿Quién, yo? No, yo no. El de lavaina.com. ¿No te acuerdas? Nunca lo conocí. No, no. ¿Y nunca lo siento. escuchaste de él? Qué bueno que eran amigos, ¿eh? No, yo pensé que tú lo conocías porque él sonó en el 2012 por ahí, sonó mucho en el mundillo de la farándula tecnológica, porque Ah, no, él yo tenía no. lavaina.com y luego hay una chica que tú conoces También. que se me olvidó el nombre, que ella era asistente de él, que ella está en la página de exdeveloper.org, que ella pasó de ser ingeniera industrial a ser programadora Python y ella estaba en la comunidad de PyGirl. Una que tiene unos lentes redonditos, blanquita ella, que se parece a mi No la Melfi. pegado hoy. De dos amigos que tú le has sacado, ninguno de los del Tori lo conoce. No, no, Vivian, claro que sí. Pero que están en la Vivian. página. Vivian, esa misma. Vivian era asistente de Ronen. Oh, wow. Ok. Qué heavy. Una amiga tuya, que lo que. No sé quién es. El fuerte. Mira, este es el episodio número 23. Ya después de este, ya nada más quedarán 2 episodios más para concluir la primera temporada del podcast del Tori y el Ray. De modo que puede ser que empiece el podcast de El Wiliberto. Sí, todo el podcast del Wiliberto está ahí cocinándose, está en producción ahora mismo. Yo veo que a ti te pasan unas notas de producción muy, muy acertadas. El podcast del Wiliberto tiene un equipo de producción también que le pasa así notas interesantes para ser compartidas con los escuchas. Para que vean. ¿Cómo se llama la gente que oye podcast? ¿Son podcast escuchas? Porque no son radio escuchas. Mira qué interesante. No he escuchado el concepto, pero pudiéramos crear uno. Los conceptos alguien se lo inventa por primera vez. Se lo inventa. Mira, vamos a inventar un concepto para la gente que oye podcast. Y lo primero es, ¿cómo se diría podcast en español? Porque podcast es una marca comercial que se lo inventó Apple. En francés existe el concepto de balado-difusión, que es la palabra francesa para referirse al podcast. Nosotros en castellano no tenemos una palabra. En el castellano ni siquiera tenemos una palabra para software. Software es la palabra en inglés. En francés está logiciel. Pero aquí tenemos que alguien tiene que inventárselo. Nosotros, cuando empecemos a utilizar la palabra equivalente de podcast, pues la Real Academia a un punto tendrá que aceptar esa palabra que nos inventemos. Bueno, yo acabo de buscar en Google Translate y la traducción de podcast en español es podcast con acento en la O. Con acento en la O, podcast. ¿Sí? Bueno, de hecho, la Real Academia acepta, por ejemplo, un tweet, como cuando tú haces en Twitter, pero con U, no con W, un tweet. O sea, que sí, y al final hay cosas que simplemente se castellanizan, como escáner. La palabra escáner existe en español, con E y con acento en la A, escáner. Sí. Y carné. ¿Tú has visto carné? ¿Cómo se escribe en español? Digo, yo no sé si carnet viene si eso es una palabra en inglés, pero yo he visto la palabra carnet terminado en E con acento y así se utiliza de manera oficial incluso. Sí, o sea que bueno, que ya aprendimos que podcast Tori lo buscó y es podcast con acento en la O. Entonces ahora tenemos que inventarnos el concepto para quien escuche un podcast. Mis queridos podcast oyentes. Sí, yo creo que sería consistente porque tenemos radio oyentes, podcast oyentes. Y hay ahora quien haya dicho que es más castizo decir radio escucha, porque se supone que quien te interesa no es quien oye la radio, sino quien la escucha. Vamos a seguir estableciendo diferencias. Ray, por favor explícanos la diferencia entre oír y escuchar. Pues cuando estás escuchando, estás prestando atención a lo que estás oyendo. Oír es simplemente el proceso físico mediante el cual las vibraciones entran a tu tímpano y se transmiten señales eléctricas a tu cerebro. Pero cuando prestas atención, cuando comprendes el mensaje codificado en esas vibraciones, pues entonces estás escuchando. Okay. Vamos a poner yo voy a decir otra definición. Y después 13. Dale, Tony. Okay. Oír es tu percibir el audio. Escuchar es tu oír activamente. Pero bien. 3 ejemplos, vamos a ver, para ilustrar esto. El timbre de tu casa, ¿tú lo oyes o lo escuchas? ¿Tú lo oyes? Tú lo oyes. Tú tengas otra cosa y de repente tú
oyes el sonido del timbre y entonces Ok. tú vas a la presentación. Yo, Segundo ejemplo. eh, yo, antes de pasar al segundo ejemplo, ahí yo diría que depende. Tú pudieras oír o escuchar el timbre. Porque Ok. puede ser que yo esté aquí en el Me podcast consta. y yo sí que siento un sonidito y tal, pero si yo no pude digerir, si yo no pude interpretar el mensaje, porque el timbre como tal tiene un mensaje, tiene el mensaje de que hay alguien aquí afuera y tal. Si yo no decodifico ese mensaje, si yo no me doy cuenta que ese sonido que yo estoy oyendo significa que hay alguien allá afuera presionando un botón, pues yo no lo escuché, lo oí, pero no lo escuché. O Ey, la pero primera chico, vez que suena, punto. tú lo oyes. La segunda vez que suena, tú lo escuchas. Porque Porque tú la lo primera oyes, te llama la simplemente atención. una alerta, pero después Ajá. decodificas y te das cuenta qué quiere decir esa alerta, que hay alguien ahí. Entonces tú lo escuchaste. Es así el asunto. Yo creo que sí, sí. Porque como que suena el timbre y muchas veces tú lo que haces, ¿será el timbre de mi casa? Y entonces tú te pones más alerta ahí a escuchar los sonidos. Y entonces tú lo escuchas de nuevo y ahí tú ahí. Segundo ejemplo ahora. Cuando te está hablando tu esposa, ¿tú la oyes o la escuchas? Depende. Yo soy soltero, yo Depende. Depende de las circunstancias. Yo imagino que uno siempre le escucha y atiende a todo lo que dice para uno poder Entonces, ¿tú eh, te quieres casar con alguien que está como enfriándote? es que quiero presentarme como un buen partido. Lo está viendo la Bueno, gente. y no tiene que ser. Tercer y último ejemplo, ya para finalizar. El podcast del Ray El Tori, ¿tú lo oyes o lo escuchas? Mm, yo diría que ambos depende de, porque si tú estás fregando, tú seguro lo estás oyendo nada más. Hablando de eso, yo tengo una historia muy interesante. En el 2008 yo producía y conducía un programa en la Radio Nacional y yo tengo un amigo que me dijo que estaba escuchando el programa en casa de su novia y que se dio una circunstancia y él estuvo teniendo sexo con su novia mientras oía el programa de radio. Entonces él estaba oyendo el programa, pero estoy seguro que no lo estaba escuchando. Entonces, en ese mismo tenor, quiere decir que una canción tú puedes oírla o escucharla también, Correctamente. dependiendo de lo que tú estés haciendo. Si estás ejerciendo el acto sexual y hay una música de fondo, tú la estás oyendo. Exacto. Sin embargo, a lo mejor tú te sientas en un momento a escuchar propiamente la música y analiza la letra y mira a ver qué es lo que quiere decir el autor. Exactamente, sí, totalmente. Uno puede oír o escuchar una canción. Que se extrapola también a ver y observar, que no son sinónimos, ¿no? Mirar, ver y observar son tres cosas Vamos, distintas. estableceme la diferencia ahí rápidamente. Cuando tú miras, estás fijando la visión. Por eso cuando tienes una pistola, tienes una mira que te ayuda a eh, poner el objetivo, ¿no? A fijar la dirección, ¿no? Cuando miro, estoy fijando la dirección de la mirada. Entonces, cuando veo, pues estoy simplemente haciendo ese proceso físico en el que la luz se convierte en imagen mediante señales eléctricas. Y cuando observo, es cuando me detengo a analizar el sentido de lo que estoy viendo. Entonces, yo puedo ver algo y si no le presté atención, pues no lo observé, simplemente lo vi. Entonces, ¿tú qué dices, Tori? 100% de acuerdo con eso. O sea, como literal, ibas a repetir lo mismo que tú dijiste, pero de verdad, exactamente así. Como que son tres cosas distintas y la gente a veces lo usa como intercambia uno por otro. ¿Sabes? Mi Y así. hermano es docente en la universidad. Él da clases en la Universidad Acción y Progreso, conocida como La UNAPEC. guapa. UNAPEC. Ah, ok. No será Acción por Educación y Ah, Cultura. es verdad. Sí, me equivoqué. Organización y Método de la OIM. Pero sí, la UNAPEC. What? OIM significa Organización y Método. Claro, sí. Yo quisiera un día salir a preguntar a la gente, hey, ¿qué significa? Perdón, que me estoy escuchando. Sorry. Preguntar a la gente de que, hey, ¿qué significa el nombre de tu universidad? Así, a la gente de la OIM. ¿Qué significa OIM? O Ya a hicimos la spoiler gente a de la que están UNFU oyendo. preguntarle quién fue Pedro Enrique Sureña.
Exacto. No, primero hay que ver si ellos saben que fue Universidad Pedro Enrique Ureña. Y después entonces, ¿que quién fue? Pero bueno, a mí me pasaba que yo vivía en una calle que tenía un nombre de una persona que yo no sabía quién era. Tuve que buscarlo para ver quién es. No, eso pasa. Y en esa orden de ideas, hoy, 22 de mayo 2021, fue que me enteré que Texaco, la bomba de gasolina, significa Texas Corp, una compañía de Texas. Yo no lo sabía, me enteré hoy. Bien, mira, estamos descubriendo muchas cosas. ¿Tú lo sabías, Tori? No, yo no sabía. Cuando tú estabas diciéndolo, como que dije, mira, que no tiene que ser una vaina de Texas, una vaina así. Y ven acá, vamos a ver tres ejemplos de qué quieren decir marcas. Por ejemplo, tú viendo con eso de gasolinera, Shell, ¿tú sabes lo que es Shell? Bueno, Shell significa concha, si lo trajimos al español. De hecho, el logo es una concha. Eso, efectivamente. Shell es por la concha. Si tú te fijas en el loguito, es eso, es la concha. Estoy literalmente repitiendo lo que tú dijiste. El logo de Carrefour es una C, pero es con el espacio negativo. De hecho, si ustedes lo buscan, bueno, parece como el logo de Carrefour es, digamos que una C, la C de Carrefour, y formando una encrucijada, porque Carrefour en francés significa cruce. Ok. Wow. Cuando hay dos calles que se cruzan, se dan Carrefour. Entonces, bien. Pero mira, siguiendo con las marcas, La Sirena, ¿sabe de dónde viene? Bien, yéndonos aquí a República Dominicana. Sí, yo me sé la historia, pero dale ahí. Sabe la historia, porque ahora La Sirena se refiere a ese personaje que es mitad mujer y mitad pez, y entonces incluso hasta el logo es con la colita de pez de una sirena, pero originalmente La Sirena se refería a la sirena de los bomberos que sonaba al mediodía. Aquí en República Dominicana había la costumbre de que al mediodía los bomberos sonaban la sirena, y esa tienda estaba frente a la estación de bomberos. Entonces, cuando sonaba la sirena, estaban ahí enfrente, por eso la tienda se adoptó el nombre de Tienda La Sirena. Y con el tiempo fue variando y ahora ya ha cambiado el sentido de la sirena hacia ese personaje mitad mujer, mitad pez. Y fue el de la Mella, me parece. Fue el primero, el de la Mella. El de la Mella, que está en la estación de bomberos frente a ellos. Y me parece que ellos conservan una pared de que era de la versión original, de la primera tienda. ¿Qué es? Tú ibas a decir algo, Tori. Sí, que hablando de tema de sirena, que es mitad pescado, mitad mujer. Mitad pez. ¿Qué mitad de pescado? Perdón, ¿qué mitad de pez y qué mitad de mujer? ¿Y cuál sería mejor? No sé. Yo preferiría que la mitad mujer sea la de abajo. ¿Y tú, Tori? Ahora, una pregunta. Ese personaje, mitad mujer, mitad pez, cuando la mitad en vez de mujer es hombre, porque existen, mitad hombre y mitad pez, ¿tú sabes cómo se llama eso? Percebe, sireno. No. Te voy a decir el nombre para que lo googlee y lo pueda corroborar. Se llama tritón. Oh, tritón. Un tritón es una sirena varón. Déjame ver aquí. Tritón. Sí. Como por ejemplo Poseidón, el papá de la sirenita. Efectivamente, ahí fue donde yo lo aprendí, viendo la sirenita. Poseidón es mitad pez y mitad hombre. Y es el rey de los mares, o sea que no es cundango. Había una canción de Don Omar que decía eso: el señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal. Oh, wow. Entonces, yo me acuerdo. Yo siento cierta empatía con ese concepto. Yo me considero de la cintura hacia abajo totalmente un animal. ¿Qué te considera la cintura hacia abajo? Que ahí lo perdí. Me considero un animal de la cintura hacia abajo. Un animal salvaje y letal. Ay, neta. Qué fuerte. ¿Qué te considera? ¿Un chivo? El chivito. Un chivito viejo.
Nosotros ya llegó el equipo de Joe Rogan que va a grabar en este estudio y nosotros estamos mandando mensajes, Wineldito, a las personas que en el año 2121 van a estar viendo estos videos y queremos saber qué tienes tú que decirle a las personas que un día como hoy, 22 de mayo, dentro de 100 años, van a estar viendo este video. Bueno, yo le puedo decir a esas personas en el 2121 que van a estar viendo el video que estamos en este momento atravesando una crisis sanitaria que está, Dios mediante, llegando a su final. Por lo menos estamos en el principio del final. Ahora estamos viviendo una situación difícil. Nosotros estamos cada quien aquí sin mascarilla, pero en esta época ahora tú no puedes salir a la calle sin mascarilla. Y bueno, hemos aprendido muchísimo de esta situación. Yo particularmente he aprendido muchas, incluso esta forma de trabajar diferente, el trabajo remoto, el trabajo de otra forma. El mundo ha cambiado en este instante que nosotros estamos viviendo. Y dentro de lo malo, porque es una situación difícil, pues uno siempre debe sacar lo bueno, y lo bueno sería que hemos aprendido manera más hasta eficiente, diría yo, en mi caso particular, de trabajar. Cada quien, a lo mejor ustedes, en el área de ustedes, el trabajo remoto siempre ha sido muy común, pero otras áreas no teníamos esa costumbre, ese hábito, y ahora lo hemos aprendido y realmente es mucho más eficiente. Tú puedes trabajar desde cualquier lugar, tú no tienes que ir todos los días a las 8 de la mañana a una oficina a hacer lo que tú puedes hacer desde tu casa. O sea que simplemente dentro de todas las cosas que quisiera decirle para dentro de 100 años, le digo que hemos aprendido, hemos sacado una lección positiva dentro de todo lo malo de esta pandemia que estamos viviendo. Okay, nice. Y el mundo antes de la pandemia, de esas personas dentro de 100 años no lo van a conocer. Hay cosas que van a quedarse para siempre. Hay empresas que ya han dicho definitivamente que solamente van a trabajar remoto. Empresas grandes como el monstruo del software, Salesforce, decidió que va a cerrar definitivamente todas sus oficinas físicas. Todo el mundo va a trabajar desde la casa. O sea que eso se queda de trabajar remoto. Y yo creo que el uso de las mascarillas se va a quedar. No todo el mundo, sino que yo entiendo que la costumbre asiática de que cuando alguien está enfermo, que tiene gripe y tiene que salir a la calle, usa mascarilla. Eso es normal en Asia desde hace muchos años. Yo creo que eso probablemente en Occidente se va a quedar como un acto de respeto a los demás, ¿no? No por contagiarle el COVID, pero por contagiarle una gripe. Nadie quiere pasarse 14 días enfermo simplemente porque alguien no le dio la gana de protegerse. Muchísimas veces a mí me pasó que yo estuve en reuniones con personas que estaban con un gripón al lado de uno, estornudando y moqueando, hasta sacudiéndose la nariz con un pañuelo al lado de uno, que yo pienso que eso debería eliminarse, como tú bien dices. Ande con una mascarilla si usted tiene un virus que le puede contagiar al otro, pues, por el aire. Uh-huh. Yo creo que lo principal que yo he aprendido de esta pandemia es que la gente no debería comer sopa de murciélago. O sea, eso es muy peligroso, loco. Es verdad. O sea, hay un pana que ojalá tenga conciencia y le esté remordiendo. Un pana por ahí en Wuhan que tiene que estar mierda, loco. Yo lo que tenía era hambre, man. Yo lo que quería era comer ese día. ¿Qué día? Yo no quería que nada de eso sucediera. Y ya, la gente encerrada en la casa por año y medio, qué sé yo, porque un pana no lavó bien un murcielaguito. Y a mí me queda una duda con esto de cómo será el mundo después que todo esto pase y las cosas que se irán a quedar y lo que se elimine. El saludo, eso de estarse estrechando la mano, estarse abrazando como nosotros normalmente hacemos, que eso ha cambiado, ya la gente no se estrecha la mano y demás. ¿Ustedes creen que eso vuelva a la normalidad? ¿La gente volverá a estrecharse la mano para saludarse? Yo creo que en algunas partes del mundo sí, en otras no. Por ejemplo, en Canadá, que es donde estoy cerca, los angloparlantes que de por sí son fríos, tengo un amigo que dice que el distanciamiento social lo inventaron los ingleses. Ellos nunca daban la mano ni daban besos ni siquiera de antes de la pandemia. Yo creo que de ahí se van a agarrar para ser aún más fríos. Los franceses de aquí, muchos no han cambiado. Aún durante la pandemia siguen saludando de besos. Yo creo que eso van a seguir dando besos.
Pero la apretón, Sí, pero en lo particular, yo creo que yo voy a pasar del apretón de manos. Y de hecho, hay gente que me ha extendido su mano y yo le he dicho, discúlpame, pero me estoy distanciando socialmente. Yo creo que yo voy a seguir con esto, porque si te pones a fijar qué antihigiénico es ese saludo, pues no, ya no creo que yo vuelva a saludar a alguien de la mano. Oh, wow. Oh, wow. No sé, yo creo que la gente que son como muy estrechas van a seguir saludándose de abrazos y besos y whatever. Y la gente que no se conoce, o sea, ya como que la gente va a dejar de ser tan sabrosa con gente que no conoce. Sí, sí. Eso es lo que yo creo. Pero sí, quizá con la gente que sí conocen, como, ay, fulano, ¿qué es lo que es? ¿Cuánto tiempo? Bueno, aquí, no me pasa, bañeta. Sí. Ya, yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, También la dale. gente tiene una memoria muy corta. De aquí a 3 años vamos a tener los remanentes institucionales de la pandemia, pero quizá no los culturales. Es muy probable. Yo O creo sea, que sí, es muy probable que una de las posibilidades es que todo en cuanto a las relaciones interpersonales se mantenga como antes, porque es mucho el efecto de no vuelvo a beber, ¿no? Cuando estás ahí resacado, dices no vuelvo a beber, y luego cuando se te pasa el efecto de la resaca, pues bebes igual que antes. Yo creo que ya cuando se relaje un poco, que la gente se olvide del COVID, que ya cesen las restricciones, yo creo que a la gente, a muchos se le va a olvidar y va a seguir haciendo su vida como antes. Como de hecho ya hay gente que está haciendo su vida totalmente como antes. No, sí, No, ya la gente. en un sentido, ¿Aló? Ahí, Bueno. decir como que no ha pasado. Aquí hay gente que vive como que la pandemia nunca existió. O sea, todos los domingos eran videos de los tumultos de gente. Y era como que, oh Dios mío, ¿qué es esto? Pero en parte yo lo entiendo, porque es que, ¿quién trajo la pandemia? La gente que viaja, la gente de clase media, media alta por ahí y más para allá. Entonces tú vives en un barrio y tu única, tu único medio de comunión es tú hacer un party con tu gente de por tu barrio, tú vas a forzar. claro. Yo no digo que te bien, yo no digo que te bien, solo... Claro, pero mira, ya llegó Joe, que tiene aquí ya a todo su elenco. Mira, él va a entrevistar a Elen, parece. Elen está aquí, mira, ¿Qué es Elen? la de la putofobia. Aló, Elen, ¿se va? Ella. Eso, diablo, qué mal. Yo sé porque yo dije la casa contra. Era para. Pues ya tenemos que clausurar, Wineldito. Ya está aquí la persona que va a grabar el próximo podcast. Ya nos están haciendo presión. Nuestro equipo de producción lo está conteniendo. Pero ya Sí. mi mensaje a la gente del siglo del 2121, que fue el mismo que di la semana pasada, y mucha gente me ha agradecido ese consejo que le he dado, que fue inspirado en Tori. Y mi consejo nueva vez es: recuerda fregar. Ey, pero bien, recuerda fregar, señores. Mira, eso te puede hasta salvar el matrimonio. Sí, Sí, de verdad que sí, sí. sí. Porque sí, en Dicen verdad. que losas fregadas enamoran más que un ramo de flores. Para que lo sepa. Ya tú sabes, tú agarras y te pones a fregar y hasta sexy te ves fregando ahí. Ya lo saben. Pues gracias a todos por sintonizar este episodio número 23. Aprovechen que solamente nos quedan 2 más para el cierre de la primera temporada. Sigan a Wineldito en las redes sociales y nos veremos en la próxima. Chao. Hasta la próxima. Adiós, Chao. pescado.